Romanos capítulo 8, versículo 28. Todos juntos decimos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a repetirlo una vez más. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a detenernos acá, vamos a seguir leyendo lo que resta del capítulo, pero poco a poco. Sabemos, hermanos, que los hijos de Dios no estamos exentos de que nos pasen cosas malas en la vida. Podríamos atravesar tragedias, problemas, situaciones, adversidades, enfermedades. No estamos exentos. La Biblia nunca nos promete que nada malo nos va a pasar. Cuando leemos el Salmo 23, por ejemplo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, etc. Dentro del mismo Salmo dice: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces la Biblia nunca promete una cama de rosas para los creyentes. Nunca promete la Biblia que nada malo nos va a pasar. Pero sí promete la palabra de Dios que Dios estará con nosotros en todas aquellas cosas que atravesemos. Y esa es una promesa hermosa, porque es en las pruebas cuando conocemos a Dios de una manera mejor. Y esta promesa, este versículo tan hermoso, nos da una gran promesa, que no solamente Dios va a estar con nosotros en todas las cosas negativas que vivamos, sino que también Dios va a utilizar aún las cosas malas para nuestro beneficio, para formarnos, para que maduremos, para fortalecer nuestra fe, para que le conozcamos a Él de una manera más profunda. Y al final, aún lo que Satanás nos hizo, aún la situación que vivimos que no fue la voluntad de Dios, o aún incluso las consecuencias negativas de nuestras malas decisiones del pasado, aún las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra negligencia, de nuestra obstinación, aún eso va a ser usado por Dios para nuestro beneficio. Y esa es una promesa tremenda. Pero esta promesa, queridos hermanos, no es para todos. No es una promesa universal, es una promesa exclusiva para cierto grupo de personas. Dice el texto: los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Podríamos decir este versículo al revés, que los que no aman a Dios, las cosas malas que les pasan son para su destrucción. Entonces aquí hay una diferencia muy importante, porque no podemos tomar este versículo como un cliché religioso, positivista, no, sino que está siendo Pablo muy específico en el contexto del capítulo 8 de Romanos para decir que aquellas personas que aman a Dios son los poseedores de esta promesa. Ahora, el problema es que ninguno de nosotros sabe amar a Dios. Llegamos a Cristo con un montón de ideas equivocadas, con sentimentalismos, con victimismos, con emocionalismos. Tenemos una relación romanticista con Dios, telenovelesca, hollywoodense, y no sabemos amar a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios. Usted no llegó sabiendo amar a Dios. Usted tiene que aprender a amar a Dios.
Y sabemos que es amar a Dios cuando entendemos 1 Corintios 13, que nos habla del amor y nos da las definiciones bíblicas del amor. Y en esa lista de definiciones usted no va a encontrar emociones, sentimientos o mariposas en el estómago. Usted no va a encontrar nada de eso. Porque tenemos que aprender a amar a Dios. Y Jesús nos enseña en Juan capítulo 21 cómo amamos correctamente a Dios. Cuando dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero como decíamos hoy en la clase de fundamentos, Adrián comentaba, bueno, si ni siquiera sabemos los mandamientos, ¿cómo vamos a amarle? Así que tenemos que aprender a amar a Dios. Yo sé que usted ama a Dios, yo sé que usted lo ama porque usted está aquí sentado, dejando pendientes en su vida, dejando cosas para escuchar la palabra de Dios. Entonces, no hay duda, usted le ama, pero tenemos que aprender a amarle correctamente. Y tenemos que aprender a amar a otros correctamente. Amamos a los demás diciéndoles la verdad. Amamos a Dios no sentimentalmente, no emocionalmente. Amamos a Dios objetivamente. Cuando cumplimos sus mandamientos. Si usted pasó a diezmar, usted amó a Dios porque obedeció. Pero si usted dice, no, pues es que todavía tengo gastos y el Señor me va a entender, usted está amando subjetivamente. Usted está amando emocionalmente. Y esa no es la forma correcta de amar. Entonces, esta promesa, ¿para quién es? Para los que aman a Dios. Y yo sé que usted ama a Dios, pero también sé que tenemos que aprender a amarle correctamente. Los que aman a Dios, todas las cosas que les pase, buenas y malas, van a servir para su beneficio. Es una promesa hermosa. Los que conforme a su propósito singular son llamados. Los que aman a Dios, ¿por qué todo lo que les pase va a ser para su beneficio? Porque Dios es experto en convertir la peor tragedia en un perfume de olor grato delante de Él. Dios es perfecto, es experto en convertir lo malo en bueno. Pero eso es a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, en cada cosa mala que les pase, porque aman a Dios, van a tomarse de la mano de Dios. Y eso malo que sucedió, que no fue la voluntad de Dios, que no fue enviado por Dios, pero sucedió, eso negativo se va a volver en un cimiento para una vida de fe, para un ministerio, para fortalecer nuestra vida, de tal manera que cuando hayamos atravesado esa prueba, estaremos mucho mejor, más afianzados en nuestra fe, que como si nunca hubiésemos pasado esa prueba. Y entonces al diablo le sale el tiro por la culata, porque lo que hizo para destruirnos, en realidad sirvió para que maduremos y para que ahora afectemos su reino, el reino de las tinieblas. Pero esto es para los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque se van a tomar de la mano de Dios. Para el que no ama a Dios, lo malo que les pase es para su destrucción. Porque no aman a Dios. Y cuando les pasa lo negativo, lo malo, se enojan.
blasfeman en contra de Dios, se amargan y andan renegados por la vida, amargados. Entonces, lo malo que Satanás les hizo cumple su objetivo, destruirles. Y ahora ellos destruyen a otros. Y ahora ellos lastiman a otros. Y lo que otros les hicieron a ellos, ahora ellos se lo hacen a otras personas. Por eso es importante amar a Dios. Por eso es importante tomarnos de la mano de Dios. Y aún en medio del dolor aprender a perdonar. Y aún en medio de una situación adversa no separarse de la iglesia. Seguir alabando al Señor. Seguir sirviendo al Señor. Porque esta promesa es la base de nuestro crecimiento espiritual. Todo lo malo que nos sucede a los que amamos a Dios va a servir como escalones, como bases para nuestro crecimiento espiritual, cuyo objetivo es que seamos hechos a la imagen de su Hijo, Jesucristo, tanto aquí en la tierra como en la resurrección. ¿Cuántos aman a Dios acá? Levante su mano. Entonces, como dice el apóstol Santiago, nos gozamos en las pruebas, no que seamos masoquistas y dame más duro, sí, pégame. No somos masoquistas. Pero ¿en qué sentido nos gozamos? En que sabemos que todo es para crecimiento, para aprendizaje, para madurez. Cuando esté en una prueba, hermano, no haga chafa para salir de esa prueba. Pase esa prueba delante de Dios. No, dale dinero al licenciado para que nos saque de la atolladero. No haga chafa. No, dile al abogado, miente esto, di esto para que no haga chafa. Hágalo todo bien para que Dios esté con usted. Y al final Él le va a vindicar, Él le va a bendecir, Él le va a fortalecer. Y esta promesa es exclusiva para los que aman a Dios. Y yo sé que usted le ama y yo también le amo, pero tenemos que aprender a amar a Dios correctamente. Y Él ya nos dijo cómo. No es que a ver cómo amo a Dios, vamos a pensar, le voy a llevar un mariachi a mi Padre Celeste. Bueno, ya dijo cómo el Señor. Ya dijo que le gusta, no mienta, ya no siga mintiendo. Así ama a Dios. Sea honesto con sus clientes, con las personas con las que usted trabaja. Sea honesto. Honre a su padre y a su madre. Bueno, ya conoce los 10 mandamientos. Ahí está objetivamente cómo amamos a Dios. No lo deja Dios en una nube subjetiva como a veces la esposa nos hace, ¿no? Y vamos a comer ¿a dónde? Pues tú sabes. O dice, a donde tú quieras. Y ya que vamos a un lugar, ¿cómo me vas a traer acá? ¿Cómo que acá? Pues dijiste donde tú quieras. Pero mi esposa no es así, yo estoy hablando de otros casos. No, Dios nos ha dicho cómo le podemos amar. ¿Cómo le gusta a Él que le amemos? Aquí está escrito con frijolitos y con piedritas, no hay pierde. Aquí está escrito. Y en el verso siguiente, el verso 29, está muy hermoso. Porque los que antes conoció, a ver, este por qué es muy importante. Regresa al 28. Estás en el 28. Qué bueno que. Ok, vemos acá. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito es singular, está hablando del propósito de Dios, no el propósito suyo. Ora para que Dios cumpla tus sueños, ora para que Dios te prospere. No, es el propósito de Él, que Él diseñó antes de la fundación del mundo para usted. No es el propósito suyo, donde usted mete a Dios como el genio de la lámpara para que le bendiga y para que le abra puertas y para que no le cachen en sus movidas. No. Es su propósito, el propósito de Dios. Por eso el verso 29, ahora sí pasa al verso 29, dice, ¿por qué? Derivado del propósito de Dios.
Y ahora el apóstol en los 2 siguientes versículos nos va a revelar ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá estamos viendo en 5 verbos, 5 etapas, el plan de Dios para nuestra vida, su propósito. ¿Cuándo lo definió Dios? Antes de la fundación del mundo, antes que usted naciera y quisiera ser licenciado, doctor, cantante, lo que sea. Antes Dios diseñó su propósito, el de Él, no el suyo, el de Él. Y entonces el apóstol resume este propósito en 5 verbos en tiempo pasado. Y esto es muy importante que lo entendamos, para que nos demos cuenta que todo forma parte de un plan maestro de Dios. No es que usted piense, ay, es que ¿será que Dios me está dando otra oportunidad? No, ya es un plan. Usted está aquí porque hay un plan de Dios trazado antes de la fundación del mundo. Eso a mí me da mucha paz y consuelo saberlo. Los teólogos le llaman a estos versículos la cadena de oro de la salvación. Estos 5 eslabones forman la cadena de oro de la salvación. ¿Por qué están los verbos en pasado? Tenemos que entender esto. Primero es conoció. Y a los que antes conoció. La palabra griega es proginosko y nos habla de la presencia de Dios, como dice Primera de Pedro 1:2. La presencia de Dios es el conocimiento anticipado que Dios tuvo de todas las cosas. La presencia forma parte de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe las millones de derivaciones de cada decisión que tomamos. Van a derivar muchas probabilidades y Él sabe cuál vamos a tomar, y de esa decisión van a derivar nuevamente muchas probabilidades y cuál vamos a tomar a lo largo de nuestra vida, millones y millones de veces, interactuando unos con otros, nuestros caminos cruzándose unos con otros. Y Él conoce en su presencia. Él supo toda la ramificación de millones de decisiones que usted iba a tomar. Y entonces la presencia de Dios es el conocimiento anticipado de Dios que Él tuvo de usted antes de la fundación del mundo. Y Él supo de antemano que usted, asistido por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, y siendo llamado por el Evangelio, usted libremente abrazaría la fe en Jesús, aprendería a amarle y permanecería hasta el final. Él lo supo antes de la fundación del mundo y le predestinó. ¡Wow! Le predestinó. Le predestinó para que usted, yucateco, mexicano, tabasqueño, jarocho, le predestinó para que usted sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso pasó en la eternidad, ya pasó en la eternidad pasada. No es que usted ahorita voy a hacerme cristiano y bueno, no. Es parte de un plan maestro de Dios. No estamos andando en un guión como enseña el calvinismo, no. Hay plena libertad de elección, pero Dios conoce todas las probabilidades, todos los caminos que va a conllevar nuestras decisiones, y Él supo de antemano que le amaríamos y le recibiríamos y caminaríamos en Él hasta el final de nuestra vida. Y entonces nos predestinó
y nos llamó a la salvación. Yo respondí a ese llamado en 1995. Él me llamó desde el vientre de mi madre. Pero uno que es medio atarantado responde hasta 21 años después. En el caso mío, yo respondí 21 años después y acepté a Jesús en 1995. Y a los que llamó, a estos también justificó, les perdonó sus pecados. Y eso pasó en mi vida en el momento en que acepté a Jesús. Aunque yo todavía era imperfecto, todavía era pecador, pero no depende de mi habilidad o mi capacidad, sino depende de que Él me escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos pecados había usted cometido cuando Dios le escogió? Ninguno. O sea, Dios no le escoge ahorita que diga, a ver, bueno, pues sí, como que ahí la llevas. No. Él supo de antemano todas estas cosas porque Él es Dios. Y entonces nos glorificó. Eso es lo que dice el versículo. Nos glorificó. Pero esto es lo único que no ha sucedido. Los 4 primeros eslabones ya sucedieron. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y luego dice nos glorificó, pero no ha sucedido. ¿Pero por qué está en verbo pasado? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando desde la perspectiva divina. Está la perspectiva humana y está la perspectiva divina. La perspectiva humana, nosotros estamos sobre el terreno. Nosotros estamos en el universo, en el espacio-tiempo. Estamos amarrados a la línea del tiempo. No podemos avanzar al futuro, no podemos retroceder al pasado. Siempre estamos en el presente. Ese es lo que Albert Einstein le llamó el espacio-tiempo. Estamos amarrados en el espacio-tiempo. Dios no. Dios no está amarrado en el espacio-tiempo como a veces creemos, y por eso a veces no entendemos ciertos pasajes. Este pasaje, por ejemplo, está hablando desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, porque glorificó no ha sucedido. Nosotros estamos en la temporalidad, Dios no está en la temporalidad. Dios, ¿cómo le dijo Dios a Moisés que se llamaba? Como en Éxodo 3, cuando Moisés le dijo, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo voy a decir a los demás que es? ¿Cómo le dijo? Yo soy. Yo soy. Porque nos está hablando del ser divino. Nos está hablando de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, de su eternidad. Por eso es estrictamente hablando y teológicamente hablando, es incorrecto decir que Dios existe, porque la existencia es algo que ocupa un lugar dentro de la creación, y Dios no está dentro de la creación, Dios está afuera de la creación. Por eso lo correcto es decir Dios es. Dios existe, sí, bueno, decimos Dios existe para que lo entendamos, pero estrictamente hablando no se debe decir así. Dios es. Yo soy, así se llama Él. Dios es. ¿Qué significa? Que Él no está metido, amarrado, atado a la temporalidad como nosotros. Él ve el presente, pasado y futuro. Él lo ve como en una mesa, está delante de Él. No lo puedo explicar porque ni yo lo entiendo, pero Él no está metido en nuestra temporalidad. Sin embargo, en su misericordia, Él desciende a nuestro nivel y camina junto a nosotros. Por eso Jesús, dice la Biblia, es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, pero Él fue inmolado en el año 33. Porque Dios tuvo que entrar a la temporalidad nuestra, a la esfera de existencia nuestra. Y ahora nosotros, al ver este versículo, no lo entendemos porque dice, bueno, conoció, ya sucedió, predestinó, ya sucedió, llamó, ya sucedió, justificó, ya sucedió, pero dice glorificó también en tiempo pasado, porque está hablando desde la perspectiva divina y porque es Dios que nos está garantizando
que es un hecho como va a pasar. Yo vengo del futuro, nos diría él. Y lo que tú estás atravesando, ay, lo que estoy viviendo, mira cómo me va. Dios está diciendo, hey, mira, yo ya sé lo que va a pasar. Y todo lo que te pasa sucede para bien, obra para bien, porque es mi propósito. No es tu propósito, no son tus ideas, es mi propósito. Tú fuiste llamado conforme a mi propósito. Y entonces, no solamente ya te justifiqué, también ya te glorifiqué, pero en tu perspectiva todavía no ha llegado, pero en mi perspectiva ya. Desde mi óptica dice Dios, pues tú ya estás. Gloria a Dios, tú ya estás, porque desde mi óptica todo esto, el presente, el pasado y el futuro es una misma cosa para mí. Así que solamente es un trámite para nosotros caminar en el camino de Dios. Pero repito, ojo, es para los que aman a Dios. Si algún gandaya agarra, bueno, pues ya vámonos a la fiesta, entonces no es para él. Es para los que aman a Dios. El que ama a Dios, el que batalla, el que lucha, el que se preocupa, le da un consuelo fortísimo esta palabra. Entonces los que amamos a Dios tenemos la garantía que la glorificación ya es un hecho para nosotros. Es una garantía para nosotros. Él nos está diciendo, te estoy revelando lo que va a pasar. ¿Y qué es la glorificación? Los que ya estudiaron fundamentos, el capítulo 12, la escuela de el tema de escatología, sabemos que la resurrección de los muertos sucede en el arrebatamiento. Por lo tanto, la garantía aquí nos está dando Dios, que los que amamos a Dios, aunque nos pasen cosas negativas, aunque tengamos todavía batallas, los que amamos a Dios y estamos en el camino de Dios, vamos a ser glorificados. Dios ya lo vio como un hecho consumado y por eso le llamó. Solamente que usted está en la temporalidad todavía. Él ya lo ve todo terminado, pero desde la perspectiva divina, Él nos notifica a través de este versículo y nos dice, es un hecho. Es un hecho. Yo ya te glorifiqué. Desde mi perspectiva ya es un hecho. Pero desde tu perspectiva estás en el proceso. Si les da gusto eso, vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Entonces, es por eso que somos más que vencedores. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Es decir, si Dios es el autor de este plan, si Dios diseñó este plan perfecto y lo hizo antes que yo naciera, y Él preparó este plan, y en su presciencia, en su visión anticipada, en su omnisciencia, Él supo de antemano que yo iba a amarle, abrazar el evangelio, permanecer en Él hasta el final. Y entonces Él me predestina, me llama, me justifica y me glorifica. Y entonces el apóstol Pablo dice, si esto es de Dios, si esto forma parte del plan de Dios, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué andamos temiendo, inseguros, pensando Dios ya no me ama, Dios me rechaza? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más, el apóstol Pablo está diciendo, aunque a veces nos vaya mal, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, número uno, porque es un plan divino. Es un propósito eterno. Usted piensa que usted escogió a Dios, pero no, usted escogió a Dios. Dios le escogió a usted para que usted escoja a Dios. Dios le amó para que usted ame a Dios. Y entonces somos más que vencedores porque es un plan divino para nosotros. Y Él va a luchar, Él va a intervenir para que no nos salgamos del huacal y para que permanezcamos en el camino correcto. Él está en la eternidad, nosotros en la temporalidad. En la visión de Él es un hecho consumado. En la visión nuestra estamos en el proceso. Pero Él nos está hablando desde la eternidad y nos está diciendo, es un hecho consumado. Pero ¿a quién se lo dice? A los que aman a Dios. Porque los que aman a Dios, en cada cosa mala que les pase, se van a tomar de la mano de Dios. Van a perdonar, van a alabar, van a servir, aunque ellos estén en necesidad. Y esa prueba que Satanás envió para su destrucción va a ser para su fortaleza y para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos más que vencedores, número uno, porque es el plan de Él. Y nosotros entramos a ese plan. Plan singular, nosotros somos plural, pero su plan es singular. Somos más que vencedores, número dos, porque Cristo fue a la cruz, no usted. Cristo obedeció los mandamientos de Dios. Cristo nunca pecó. Cristo venció al mundo. Cristo venció la tentación. Cristo venció el pecado. Cristo venció a la muerte, no usted. Cristo es el único que puede entrar por sus méritos propios al paraíso, usted no. Entonces somos más que vencedores porque Él venció, no usted. Y entonces, como usted no venció, usted es más que vencedor. Porque usted no se peleó con el diablo en Getsemaní. Usted no fue a hacer el ayuno de 40 días y 40 noches al desierto. Usted no fue a la cruz. Usted no descendió al infierno cuando murió Jesús. No lo hizo usted. ¿Usted qué hizo? Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Bien fácil, ¿no? Usted fácil. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces somos más que vencedores, porque no es nuestro mérito el que nos introduce a la presencia de Dios, a las promesas de Dios, al pacto con Dios. No es nuestro mérito, es el mérito de Cristo. ¿Dónde queda pues la jactancia? Diría Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Es el mérito de Cristo que nos hace aptos a los que nos unimos a Cristo. Por eso dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él. ¿Sabe cuál es la frase más hermosa del Nuevo Testamento? Son dos palabras chiquititas. Y yo le animo a que cada vez que usted la vea en su Biblia, le ponga una línea ya hermosa, bonita. La frase más hermosa del Nuevo Testamento es en Cristo. Estamos en Cristo. Fuera de Cristo hay un abismo de perdición y condenación eterna. No hay nada fuera de Cristo. En Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Somos más que vencedores, gloria a Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Él nos amó. ¡Wow! No, tráigame al diablo, ¿no? Somos más que vencedores. Él fue a la cruz. Él tiene, ¿cuántos pecados tuvo Jesús? 0. ¿Usted cuántos tuvo? Ya ni lo recordemos, hermano, ni lo recuerde. Entonces usted no puede entrar porque el primer hombre con un pecado quedó descalificado y usted queda peor que descalificado. No puede entrar. Tiene que tener al que tiene 0. Y el que tiene 0 se llama Jesús. Y cuando usted se presente delante del Padre, el Padre va a ver en su corazón al que tiene 0. Y le va a tratar, bueno, ya de hecho le trata ya como si nunca hubiera pecado porque tiene al que tiene 0. Olvídese que es por su linda cara. Olvídese. No, es porque usted tiene a Cristo. Y número 3, somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque aún lo que el diablo nos hace, aún las tragedias que pudiéramos llegar a vivir, aún las situaciones adversas que nos toquen vivir, aún lo malo, lo negativo, lo que no queremos pasar, aún eso va a ser materia prima para el Espíritu de Dios, para formarnos, prepararnos, capacitarnos para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que pues hasta nos gozamos en las pruebas, en las tribulaciones, como dice Santiago, porque son para nuestro beneficio. Qué hermoso es estar en Cristo. Qué hermoso es estar en Cristo, hermanos. Y por último, verso 38. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy ¿qué? Seguro. Por todo lo que acabo de explicar, por todo lo que acabo de decir, estoy seguro. Y mi seguridad no viene de mi capacidad. Mi seguridad no viene de mi perspicacia. Mi seguridad no viene de mis talentos carnales, humanos. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo más malo que le puede llegar a pasar? La muerte, ¿no es cierto? Eso es lo más malo. Pon que usted tenga una deuda, una enfermedad, le metan en la cárcel, no sé. Pero lo más malo es la muerte. Y acá el apóstol Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, aún lo más malo que pudiera pasar a nivel terrenal, a nivel físico, no me puede separar de ese plan divino, de ese propósito eterno que Dios tiene para mí, para nosotros. Y entonces esto, hermanos, debe ser el cimiento, el fundamento de nuestra fe. No es que Dios dice, bueno, pues te voy a dar otra oportunidad, a ver si esta vez sí la aprovechas. No, es un plan de Él. Nosotros solamente tenemos que aprender a amar a Dios. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Si nosotros comparamos este versículo con todo el contexto de la Biblia, vamos a entender que la única manera en que nosotros pudiéramos no entrar en este propósito es separándonos de Jesús. La permanencia es necesaria. Todos los factores que enlista el apóstol Pablo son factores externos. Problemas, situaciones, ángeles, principados, cosas externas. Pero en lo único donde podríamos nosotros separarnos de Él es en una decisión personal de no querer caminar con Jesús. Por eso yo le digo, hermano, aunque sea imperfecto, aunque haya altibajos en su vida, permanezca en el camino de Dios. Apenas usted se dé cuenta que ha fallado, busque pedir perdón, arrepiéntase.
Tome medidas para amar a Dios. Y esta es la promesa de los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, esta promesa es una garantía de salvación para usted y para mí. Aunque estamos en la temporalidad, Dios ya vio el producto terminado, porque Él no está sujeto a la temporalidad. Y Él desde la eternidad viene a decirnos: es un hecho que te voy a glorificar. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial.